Buenas noches a todos. Bienvenidos a la octava clase virtual, primera sesión de la materia Econometría, Grupo E, semestre 1, 2022, de la carrera de Ingeniería Comercial. Continuando con el avance de la materia, ya en la recta final del semestre, nos corresponde ingresar a lo que vienen a ser los incumplimientos de los supuestos de normalidad. Como recordarán ustedes, habíamos visto en anteriores clases los supuestos de normalidad y citábamos 7 de ellos. Nosotros realizamos el análisis de regresión en el entendido de que se cumplen dichos supuestos de normalidad. Pero ¿qué pasa cuando existen incumplimientos a algunos de los supuestos de normalidad, ya sea uno o a varios? Entonces vamos a comenzar viendo eso. La clase de hoy vamos a hacer un repaso general por los tres por los tres incumplimientos de los supuestos de normalidad, conocidos como multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación. A partir de la siguiente clase ya vamos a realizar las pruebas y los ajustes correspondientes utilizando la herramienta de eViews. Bien, comenzando dicho repaso general, vamos a empezar por multicolinealidad, que es el incumplimiento más frecuente o más común que se presenta durante el análisis econométrico. El término de multicolinealidad o colinealidad en econometría se refiere a una situación en la que dos o más variables independientes o explicativas están fuertemente correlacionadas entre sí y por lo tanto no se puede medir sus efectos de forma individual sobre la variable dependiente. ¿Qué significa que estén fuertemente correlacionadas entre sí? Significa que, recuerden que el coeficiente de correlación mide el grado de asociación lineal entre las variables. Cuando decimos que están fuertemente correlacionadas entre sí, significa que si una sube, si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra disminuye. Están correlacionadas entre sí, no se puede medir sus efectos de forma individual sobre la variable dependiente. Veamos. Cuando la multicolinealidad es perfecta, los coeficientes de regresión de las variables independientes son indeterminados y sus errores estándar son infinitos. Cuando hay problemas de multicolinealidad parcial, es decir, menos que perfecta, si bien los coeficientes de determinación pueden ser determinados, estos poseen grandes errores estándar, por lo tanto, no se cuenta con suficiente precisión o exactitud de los resultados encontrados. Para poder comprender mejor en qué consiste el problema multicolineal, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, por favor, voy a seleccionar la columna 1, donde está x sub 2, lo voy a marcar en color amarillo, y la columna número 3, o 2, perdón, donde está x sub 3, lo voy a marcar en color verde. Fíjense, observen los valores de cada una de las observaciones de x sub 2 y cada una de las observaciones de x sub 3. Y fíjense si existe algún tipo de relación o correlación entre las variables de x sub 2, las observaciones de x sub 2 y las observaciones de x sub 3. ¿Se puede inferir algún tipo de relación o correlación entre ellas? ¿No, Lisa? Son múltiplos entre sí. Bueno, Muy bien, Diego. Flavia, no no. alcancé a escucharla. ¿Son múltiplos entre sí, dice Diego? A ver, explíquelo más. 50 es múltiplo de 10, 75 de 15. Filas, un Correcto, número es múltiplo del otro. correcto, es correcto, Diego. Aquí está. Va. X sub 2 multiplicado por 5 es igual a X sub 3. 10 por 5, 50. 15 por 5, 75. 18 por 5, 90 y así sucesivamente. Entonces, claramente podemos ver que hay una fuerte correlación entre X sub 2 y X sub 3, puesto que X sub 3 es 5 veces X sub 2. Pero ¿será que persiste este problema cuando ya trabajo con X sub 3 asterisco? ¿Será que persiste el problema de correlación entre las variables independientes? No estaría tan marcado constantemente.
Entonces, teoría. ya no se ve ningún tipo de correlación o relación entre las variables de x sub 2 y x sub 3 asterisco, ¿no? Entonces ya no tenemos el problema de multicolinealidad entre x sub 2 y x sub 3 asterisco. Bien. Es posible que las variables estén fuertemente correlacionadas entre sí. Si calculamos el coeficiente de correlación entre x sub 2 y x sub 3 asterisco, vamos a encontrar que tiene un coeficiente de correlación bastante elevado. Bien, para poder terminar de comprender el problema de multicolinealidad, veamos el siguiente diagrama de Valentine, que nos puede mostrar lo siguiente. Cuando no se tiene el problema de multicolinealidad, se puede distinguir de forma independiente los efectos de x sub 2 sobre y también el efecto de x sub 3 sobre y. Sin embargo, cuando ya se comienza a presentar problemas de multicolinealidad, se puede ver que x sub 2 y x sub 3 colindan entre sí y generan un problema de colinealidad baja sobre la variable dependiente. Y aquí se lo ve en el área sombreada, en esta gráfica B. Ya cuando tenemos un problema de multicolinealidad más alto, fíjense como el área sombreada es mucho más amplia, que es el área en la cual los efectos de x sub 2 y x sub 3 sobre y no se pueden medir de forma independiente. Entonces, en eso consiste el problema de multicolinealidad, cuando las variables independientes están fuertemente correlacionadas entre sí y no se puede medir de forma independiente sus efectos sobre la variable dependiente. ¿Cuáles son las causas de esta situación de multicolinealidad? Puede ser que sea el método de recolección de los datos en una muestra demasiado pequeña. Puede ser restricciones inherentes a la naturaleza de la investigación, como por ejemplo, si yo trato de pronosticar o predecir el consumo de la electricidad sobre el ingreso y el tamaño de las viviendas, sabemos que las familias de ingresos más altos tienden a tener viviendas más grandes. Entonces vemos que existe una fuerte correlación entre el ingreso de las familias y el tamaño de las viviendas. Puede ser que la especificación del modelo sea errónea, puede ser que sea un modelo sobredeterminado, es decir, que tiene mayor cantidad de variables independientes o explicativas de la que realmente necesita. Puede ser que en el caso de datos de serie de tiempo, las variables compartan una tendencia común. Entonces, ¿cómo se realiza el análisis de regresión cuando se tiene problema de multicolinealidad? Bien, si existe el problema de multicolinealidad perfecta, no se puede realizar la regresión, puesto que los coeficientes de regresión permanecen indeterminados y los errores estándar son infinitos. No se podría realizar el análisis de regresión. Bien, aquí tenemos, también se puede presentar el problema de multicolinealidad en este tipo de modelos, donde tenemos que el consumo está en función del ingreso y la riqueza. Claramente, las familias que tienen mayor ingreso tienden a tener mayor riqueza y las familias que tienen mayor riqueza tienden a tener mayor ingreso. Esas variables estarían fuertemente correlacionadas entre sí. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas del problema de multicolinealidad? Bien. Las voy a marcar en color amarillo, las más relevantes. Bueno, si bien las 5 características son más relevantes, son importantes, las más relevantes son estas 4 que están resaltadas en color amarillo. Los estimadores, es decir, los parámetros beta, presentan varianza y covarianza demasiado grandes. Los intervalos de confianza son demasiado amplios, consecuencia de lo anterior, porque recuerden que la amplitud del intervalo de confianza es proporcional al tamaño del error estándar, y el error estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de determinación es innecesariamente alto o es excesivamente alto, no refleja la realidad. Los estimadores de los parámetros beta y sus errores estándar son sensibles a pequeños cambios en los datos. Y bueno, otra consecuencia práctica es que la razón T tiende a ser estadísticamente no significativa. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se detecta problemas de multicolinealidad? A ver, si bien aquí se están mencionando algunas de las características
que se pueden evaluar para ver si se tiene o no problema de multicolinealidad. En la siguiente clase vamos a ver directamente en eViews la metodología generalmente recomendada para identificar o detectar problemas de multicolinealidad. ¿Cuáles son las medidas correctivas del problema multicolineal? La primera medida es no hacer nada. ¿Por qué? Porque es posible, como yo les mencionaba, que el problema se presente como consecuencia de la naturaleza inherente de los datos, es decir, que los datos necesariamente van a tener problemas multicolineales y no se puede hacer nada más que tratar de suavizar dicho problema. Otros procedimientos, algunas reglas prácticas, existen diferentes métodos para detectar problemas de multicolinealidad y asimismo existen diferentes métodos para suavizar o tratar de corregir problemas de multicolinealidad. Esto los vamos a desarrollar en eViews directamente en la siguiente clase. Bien, ¿alguna duda o consulta de lo que es el incumplimiento del supuesto de no multicolinealidad? Muy bien. Pasamos al siguiente. El siguiente es heterocedasticidad. Bien, a ver, el problema de heterocedasticidad lo vimos muy brevemente en clases anteriores. A ver, el supuesto de normalidad lo que me dice es que los residuos tienen la misma varianza o el mismo grado de dispersión. Dicho supuesto es el supuesto de homocedasticidad. Homocedasticidad significa igual dispersión. Homo igual dispersión, cedasticidad. Es decir, igual varianza. ¿Por qué? Porque recordemos que la varianza mide el grado de dispersión de los datos. Entonces, si tenemos la misma varianza, significa que es el mismo grado de dispersión de los datos. ¿Y por qué decimos la misma varianza? Lo que estamos diciendo es que para cada uno de los residuos, para cada una de las perturbaciones estocásticas, vamos a tener la misma varianza. Cada residuo va a tener la misma varianza. Eso es lo que estamos afirmando cuando hablamos del supuesto de homocedasticidad. Misma varianza para cada uno de los residuos. Sin embargo, cuando no se tiene el problema cuando no se cumple dicho supuesto de homocedasticidad y se tiene el problema de heterocedasticidad, aquí lo tenemos, se expresa de la siguiente forma. El valor esperado de mu sub i elevado al cuadrado tiene una varianza sub i elevado al cuadrado para cada residuo. Fíjense que comparen que en la anterior ecuación no teníamos el subíndice i en la varianza, en el símbolo de varianza de residuo, mientras que en esta sí tenemos. Ese sub i significa iésima observación, por lo tanto lo que me dice aquí es que para cada residuo yo tengo una varianza distinta. Bien. Las situaciones más frecuentes donde se presenta el problema de heterocedasticidad es cuando hacemos análisis de datos de corte transversal, puesto que las personas, las empresas o las entidades sobre las cuales se recaban los datos suelen tener un comportamiento heterogéneo. Para poder comprender esto, vamos a hacer uso de esto. Aquí tenemos un gráfico donde se cumple el supuesto de homocedasticidad. Fíjense que tenemos la misma varianza para cada uno de los residuos. Aquí las perturbaciones son homocedásticas. Y esto se puede ver en el diagrama de dispersión de cada uno de los puntos que corresponde para x sub 1, x sub 2 y x sub i, así sucesivamente. Sin embargo, cuando se tiene problema de heterocedasticidad, fíjense ustedes a través de estos diagramas de dispersión, los grados de dispersión son distintos para cada observación de x sub i. Es decir, la dispersión de la varianza de cada uno de los residuos, mu sub i, es diferente para cada valor de x sub i. Bien. Si comparo que tengo el x sub i es ingreso y y sub i es el ahorro, fíjense, ingreso y ahorro, cuando yo tengo problemas se cumple el supuesto de homocedasticidad, por más que se incremente el ingreso, el comportamiento de las personas en cuanto a su nivel de ahorro permanece constante. Todos tienden a tener un comportamiento similar. Sin embargo, cuando no se cumple el supuesto de homocedasticidad, cuando se tiene presencia de heterocedasticidad, en la medida que aumenta el ingreso, las personas o las empresas tienden a tener comportamientos distintos en cuanto al nivel de ahorro.
Y eso es lo que nos dice acá. A medida que aumenta el ingreso, el ahorro en promedio también aumenta, pero en la figura 11.11 la varianza del ahorro permanece igual en todos los niveles del ingreso, mientras que en la otra figura la varianza, es decir, el grado de dispersión de las observaciones tiende a aumentar en la medida que aumentan los ingresos. Ahora, ¿por qué se puede dar esta situación? Teóricamente, es porque en la medida que aumentan nuestros ingresos, aumenta las distintas opciones para que yo pueda realizar gastos. Entonces, cuando aumentan los ingresos, las personas pueden tender a incrementar sus gastos y destinar cada vez menos al ahorro, pero otras personas pueden tender a incrementar su ahorro y mantener sus gastos. Otros pueden seguir tendiendo a incrementar su ahorro y disminuir sus gastos, etc. Entonces hay mayor variabilidad en la toma de decisiones. ¿Por qué se presenta esta situación en la cual las varianzas de los residuos pueden ser variables? A ver, si tomamos como ejemplo modelos de aprendizaje, en la medida que la gente va aprendiendo, disminuyen los errores. También se puede dar, o sea, a ver, un ejemplo clásico es cuando la gente aprendía antes a escribir a máquina. Escribían 40 palabras por minuto que no tenían que tener un error. Al principio, cuando hacen el primer intento, solo escriben 20 palabras sin errores. En el segundo intento escriben 25 sin errores. En el tercer intento escriben 30 sin errores. Entonces, a la medida que se va repitiendo el ejercicio, el error va cambiando. El nivel de error va cambiando con cada ejercicio en ese tipo de situaciones de aprendizaje. También se puede presentar problemas de heterocedasticidad cuando se trata con variables relacionadas con el ingreso, porque todas las personas actúan de una forma distinta en la medida que se incrementa su ingreso. También puede ser el tema de técnicas de recolección de la información, en la medida que aumentamos nuestra capacidad de recolectar los datos del comportamiento de las personas, podemos ver que los errores disminuyen. Pensemos, por ejemplo, hoy en día en el famoso Big Data. ¿Ustedes creen que hoy en día, existiendo Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, de cuál me estoy olvidando, de alguna otra red social, con todos esos datos que las grandes empresas multinacionales recaban acerca de ustedes, creen ustedes que ellos disminuyen su margen de error en cuanto a su pronóstico, percepción o predicción del comportamiento de compra de ustedes, mientras más datos recaben? Disminuye, ¿no? En la medida que aumentan los datos o información acerca de las personas, disminuyen los errores que se tienen acerca de su comportamiento. La heterocedasticidad también se puede presentar por la presencia de factores atípicos. Factores atípicos significa que observaciones que son demasiado grandes o demasiado pequeñas en relación al conjunto de observaciones de la muestra. Bueno, se puede realizar la estimación bajo el método de los mínimos cuadrados ordinarios en presencia de heterocedasticidad, pero cuando se realiza se puede identificar que existen algunos problemas. En presencia de heterocedasticidad, si bien beta sub 2 sigue siendo MELI, podemos afirmar que beta sub 2 deja de ser eficiente o el mejor estimador, es decir, deja de tener varianza mínima, como se había explicado anteriormente. A ver, recuerden que el teorema de Gauss-Markov decía mejor estimador lineal insesgado. Entonces, sigue siendo lineal, sigue siendo insesgado, pero deja de ser el mejor. ¿Por qué deja de ser mejor? Porque deja de tener varianza mínima. ¿Por qué deja de tener varianza mínima? Porque fíjense, la varianza de las perturbaciones, la varianza de los residuos, dejan de ser homogéneas entre sí, son más dispersas, por lo tanto, dejan de tener varianza mínima. En consecuencia, de forma resumida, las consecuencias de realizar el análisis de regresión en presencia de heterocedasticidad son las siguientes. A ver, aquí está. Los intervalos de confianza son demasiado amplios y las pruebas T y F no dan resultados imprecisos, puesto que la varianza de los parámetros beta sub 2 es demasiado grande. En resumen, las varianzas dejan de ser mínimas. El beta sub 2 pierde precisión, confiabilidad y exactitud y eficiencia.
¿Cómo se detecta el problema de heterocedasticidad? Vamos a aprender algunas reglas prácticas utilizando eViews. Vamos a ir directo a las pruebas, por ejemplo, la prueba general de White. Las medidas correctivas, existen algunas medidas correctivas que se pueden implementar. Estas también vamos a aprenderlas directamente en eViews. Bien, ¿alguna duda o consulta, por favor, en cuanto al problema de heterocedasticidad? Ok, pasamos a la siguiente. Finalmente tenemos el problema de autocorrelación. A ver, el problema de autocorrelación, de manera sencilla, es cuando se presenta correlación entre los miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo, en el caso de datos de serie de tiempo, o en el espacio, en el caso de datos de corte transversal. En palabras más sencillas, es cuando un residuo está correlacionado con otro residuo. Si en el caso de serie de tiempo, es con el residuo siguiente. Si es en el caso de datos de corte transversal, es con el residuo que tiene a su lado. A ver, cuando no se tiene el problema de autocorrelación, estamos diciendo que el valor esperado de la correlación entre mu sub i y mu sub j es igual a 0. Siendo mu sub i, siendo sub i y siendo sub j, observaciones de residuos distintas entre sí. En cambio, cuando se tiene el problema de autocorrelación, el valor esperado de la correlación entre sub i y sub j es distinto de 0. Es decir, que existe un problema de autocorrelación entre los residuos. De forma genérica, se puede explicar que si estamos trabajando con información trimestral de datos de series de tiempo, que implica una regresión del nivel de producción sobre las variables trabajo y capital, si hay una huelga de trabajo que afecta a la producción en un trimestre, no hay razón para pensar que esta interrupción va a afectar la producción del trimestre siguiente. Por lo tanto, ahí no se tiene problema de autocorrelación. Sin embargo, si este paro o huelga laboral durante un trimestre me afecta el nivel de producción del trimestre siguiente, se tiene problema de autocorrelación. Entonces aquí no hay problema de autocorrelación, aquí sí lo hay. ¿Cuáles son los patrones que se presentan de autocorrelación? Aquí tenemos, por ejemplo, una cíclica o estacional, donde se puede ver un patrón en el comportamiento de los residuos. Aquí tenemos un ascendente, tenemos uno descendente, y aquí uno, vamos a llamarlo curvo. Sin embargo, cuando no se tiene problema de autocorrelación, fíjense que los residuos no tienen un comportamiento homogéneo o similar de un residuo hacia otro. Entonces, fíjense, este residuo no incide en que este esté aquí abajo, o este que esté aquí arriba, o este que está aquí al medio. Cada uno de los residuos no afecta al residuo siguiente ni se ve afectado por el residuo anterior. ¿Por qué ocurre el problema de correlación serial o autocorrelación? Existen diferentes razones. Una de ellas es inercia, es decir, que sea producto del comportamiento histórico de los datos en la serie de tiempo. Otro puede ser un problema del sesgo de especificación, es decir, que no se estén considerando algunas variables o que la forma funcional sea incorrecta. También se puede dar el tema del fenómeno de la telaraña. Personalmente, esta causal es la que he visto, esta y la siguiente son las más frecuentes de encontrar. A ver, ¿en qué consiste esto? La oferta reacciona al precio con un rezago de periodo en el tiempo. A ver, pensemos, por ejemplo, ¿ustedes creen que el precio de la soya está alto o está bajo ahorita en el mercado internacional? No sabría cuál es el precio. No, a ver, ¿los departamentos y las casas están altos o están bajos? Estos están altos. Están Precios altos. altos. Entonces, están altos. Entonces la gente va a tender a construir más vivienda, a comprar lotes y construir vivienda, tratando de ganar un margen puesto que los precios están altos. Pero esa oferta en la producción, en la construcción de viviendas y tenerlas disponibles para el toma su tiempo hasta que la gente ahorre capital
encuentre terreno, construya vivienda, etc. En el sector agropecuario se ve muy frecuentemente esto. Cuando los precios están altos de los productos agrícolas, los agricultores se mueven hacia dichos cultivos procurando sacar una tajada de ese alto precio del mercado, caso que es ahora de la soya. Pero ese movimiento para incrementar la oferta toma su tiempo, toma un rezago de tiempo, y es ese el fenómeno de la telaraña. Similar rezago se presenta cuando es el gasto de consumo sobre el ingreso. Es decir, que mi gasto de consumo en el periodo actual dependa de mi consumo en el periodo anterior. Una vez un alumno me explicó un ejemplo, en realidad fue una alumna, que explicó un ejemplo que dicen, entonces, si yo este fin de semana salgo a entretenerme y gasto 500 bolivianos, el siguiente fin de semana voy a salir a entretenerme, pero ya solo voy a gastar 100 bolivianos. Porque el gasto de consumo del periodo siguiente se ve afectado por el consumo del periodo actual o del anterior. Y así sucesivamente. Y el subsiguiente fin de semana iba a salir a entretenerse, pero ya solo con 30 bolivianos. Entonces, estas son situaciones muy frecuentes en que las personas tienden a definir o cambiar su comportamiento actual de consumo en función al comportamiento de consumo del periodo anterior. Manipulación de los datos y transformación de los datos también es otra causal muy frecuente. Si bien se puede estimar bajo el método de los mínimos cuadrados ordinarios en presencia de correlación, de autocorrelación, podemos ver que existen algunos problemas. Si bien beta sub 2 puede seguir siendo lineal e insesgado, deja de ser Meli, puesto que deja también de tener varianza mínima, al igual que en el caso de la homoceasticidad. Consecuencias del problema de la autocorrelación es que, al igual que el anterior caso, los intervalos de confianza van a ser demasiado amplios, puesto que la varianza deja de ser mínima y los resultados del parámetro beta sub 2 dejan de ser eficientes, confiables, precisos y exactos. Aquí está. Intervalos de confianza dejan de ser amplios, por lo tanto dejan de ser consistentes, dejan de ser confiables. Aquí está. Se puede estar sobreestimando el coeficiente de determinación, es decir, que sea demasiado alto para lo que realmente debería ser. Y sí, nos quedamos con esa consecuencia. ¿Cómo se detecta el problema de autocorrelación? Hay el método gráfico y también están las pruebas de Irwin-Watson y de Bruch-Godfrey, que las vamos a ver directamente en eViews. Y también vamos a aprender en eViews a realizar algunos cambios que va a permitir suavizar o corregir en parte el problema de autocorrelación. Bien, ¿alguna duda o consulta, por favor, en qué consiste este problema de autocorrelación? Ok, detenemos la grabación.